Muy bien, ya estamos entonces grabando y vamos a comenzar. El tema de hoy se llama el editor como detective. ¿Por qué le puse así? Bueno, porque a muchos de los escritores y editores nos gusta leer todas estas novelas de eh, tipo Sherlock Holmes y Agatha Christie, donde tenemos a alguien que está buscando un misterio. Pero esto no va a ser ningún misterio, esto va a ser algo muy puntual que espero que también les sirva mucho a ustedes, ya sea que sean editores, que sean autores. Espero que esto sea de ayuda y también voy a hablar un poco de mi experiencia, que es la que tengo más cercana, ¿verdad? Entonces, quiero comenzar diciendo que la novela es un contrato. De hecho, todo libro es un contrato. Siempre que tenemos una novela o un libro en la mano, es como si el autor nos estuviera haciendo una promesa. Tengo, por ejemplo, aquí uno de los libros de C.S. Lewis, ¿no? Es uno de los de la Crónica de Narnia. Y si yo ya leí el primero y llego a este libro y leo El sobrino del mago. Entonces yo estoy esperando algo de esta novela, estoy esperando algo de C.S. Lewis. Como tengo ya la experiencia de un primer libro, espero una historia similar, espero encontrarme algunos de los mismos personajes. La portada también me ofrece una idea de lo que va a suceder, pero sobre todo la contraportada y lo que yo leo aquí sobre esa novela me está haciendo una promesa de lo que voy a encontrar. Les voy a leer lo que el editor de esta, o la compañía, la publicadora de esta novela, decidió poner. Ellos dijeron, Narnia, un lugar por el que deambulan bestias parlantes, donde aguarda una bruja, donde un nuevo mundo está a punto de nacer. Con esas palabras yo empiezo a pensar, oh, hay aventura, hay fantasía. Después dice, dos amigos, víctimas del poder de unos anillos mágicos, son arrojados a otro mundo en el que una malvada hechicera intenta convertirlos en sus esclavos. Y entonces este pequeño párrafo, estas palabras me invitan a abrir el libro y comenzar esa aventura. Pero como en todo contrato, las dos partes deben de quedar satisfechas. El autor debe estar satisfecho de su obra y de el manejo que hizo la editorial del libro, tanto en portada, en contenido, en la corrección, incluso en las palabras de la contraportada. Y el lector debe de quedar satisfecho. Cuando termina de leer el libro, debe de sentir esa paz y esa satisfacción de, ah, para que esto suceda, existe el oficio, en mi opinión, del editor. El editor no es el escritor, el que está redactando el libro, tampoco es el lector propiamente el que está recibiendo el producto, sino que es ese abogado, ¿no? Cuando siempre tenemos un contrato y luego hay problemas y que me dijo y no me dio y sí me dio y yo quería, siempre existe un abogado, un conciliador, un mediador. Para mí ese es el rol de un editor. El editor está ahí para que las dos partes queden satisfechas, para que haya un acuerdo común y este libro se convierta en algo que a las dos partes trae un gozo, una alegría, eh, o tal vez también pues no quiero decir tristeza, ¿verdad? Pero a lo mejor la novela es un poco triste, pero trae la reflexión de vida. Entonces, si es así, el rol del editor, somos en cierta manera esos mediadores, esos silenciosos abogados que leemos las letras chiquitas, las letras finitas, que estamos al tanto de las leyes, que estamos al tanto de lo que nos compete, ¿verdad? Jurídicamente, pues el abogado tiene que conocer el procedimiento de un juicio, pero para los editores estamos al tanto de todo el proceso de la edición porque queremos lograr que haya este acuerdo, que embonen las dos partes, que el lector termine diciendo, ah, este libro me gustó, y que el autor diga, gracias por llevar mi obra a un mejor nivel. Gracias por darme la oportunidad de compartir con el mundo mis ideas y de una manera tan profesional. Si ese es el trabajo del editor, entonces es una
una responsabilidad muy grande. Es algo que en verdad nos debe de llevar a este compromiso con ambas partes, porque somos la voz del lector y somos la voz del autor. Cuando hablamos de la novela, que es lo que vamos a hablar muy particularmente en esta tarde, hay ciertas cosas que el lector espera y ahí es donde nosotros debemos de comenzar este trabajo detectivesco. Mi sugerencia, o lo que los expertos dicen, es que cuando recibimos un manuscrito de ficción, lo primero que tenemos que hacer es leer como un lector y el segundo paso será corregir como un editor. Yo sé y estoy segura que hoy nos acompañan muchos escritores, muchos autores, y creo que tenemos el mismo rol. Cuando tú ya terminaste tu manuscrito, escribiste la última palabra, pusiste el maravilloso fin o el último punto, entonces te das un tiempo, te das una semana para no leer tu manuscrito y cuando vuelvas a leerlo después de una semana, de un mes, de lo que tú consideres, tu primera leída debe de ser como un lector y ya después tienes que corregir como un editor. ¿Cómo lee un lector? Bueno, el lector se hace preguntas muy puntuales, muy importantes. El lector comienza diciendo, ¿me atrapa la historia? El lector moderno nos da un tiempo mucho más breve que el lector de otros siglos, quizá por todo esto de la tecnología, que no es el tema de este seminario, ¿verdad? De este webinar, pero ustedes recordarán y si han leído a los clásicos, ustedes han visto que comenzaban con largas descripciones, nos pintaban cómo era el pueblo, nos decían si era un castillo, cuántas torres tenía, qué había en cada torre. Ellos tenían esa ventaja porque sus lectores no tenían tantas distracciones como ahora. Entonces, una persona que llegaba y tomaba una novela de esas gruesas, de muchas páginas, de ese material que huele tan delicioso, ¿verdad? Y que nos gusta a muchos de nosotros, y esas pastas fuertes, ellos tenían todo el tiempo del mundo para dejar que el autor, perdón, los atrapara. Pero nuestro lector moderno es un lector que está atrapado por esto y quiere dar el scroll todo el tiempo, ¿no? Entonces nos da un tiempo muy breve, pero se pregunta de inmediato, ¿me atrapa o no? Y muchos de nuestros lectores ven primero el primer capítulo en Kindle. Amazon Kindle les permite leer un primer extracto y si no los atrapamos en ese primer capítulo, quizá ni siquiera compren el libro. Así que esta es una pregunta muy importante. ¿Me atrapa la historia? Como lector, uno cierra el libro. ¿No te atrapó? Lo cierras. El editor se espera un poquito más. El editor le da mucha oportunidad al lector. ¿Por qué? Porque tenemos que ver que a lo mejor la historia sí me atrapa, pero a lo mejor no en el primer cuarto, sino en el segundo cuarto o a la mitad. Y como ese maravilloso editor que somos, como ese abogado mediador que queremos que esta historia surja a la vida, le damos mucho tiempo para ver si sí nos atrapa o no. La segunda pregunta es muy parecida. ¿Mantuvo mi interés hasta el final? No sé su experiencia como lectores, pero yo recuerdo que cuando yo era joven y tenía más tiempo y tenía más oportunidades de sentarme y leer una novela, bueno, yo tenía una regla personal y era que tenía yo que acabar todo el libro hasta la última página. Era un compromiso que yo tenía. Pero después llegaron mis hijos, fui mamá y el tiempo, ¿verdad? Se limitó demasiado, entonces ya no podía esperar hasta el final. Muchas veces dejé novelas a la mitad o me saltaba y nada más leía el último capítulo para saber quién había sido el criminal, el asesino, ¿verdad? En algunas de las novelas que leía. Pero nuevamente, eso es algo que tenemos que preguntarnos. ¿Mantiene esta novela el interés hasta el final? ¿Tiene una trama coherente? No hay cosa que nos desanime más que a la mitad de la novela decimos, no, esto no puede pasar. No, esto no es lógico. No, no creo que así sea la vida. Y cerremos la novela. Pero es una pregunta importante. ¿Evolucionan los personajes? Debe haber una transformación, un cambio contundente y visible. Esta es una pregunta muy interesante que a veces los escritores no nos hacemos, pero nuestros lectores definitivamente se la van a hacer.
¿Me agradaron los personajes? ¿Me gustaron? ¿Me cayeron bien? ¿Me identifiqué con alguno? Y si la respuesta es no, no me agradaron los personajes, estamos en problemas. Porque incluso el personaje no tiene que ser perfecto, sin fallas o una buena persona para que nos agrade. De hecho, a veces nos sentimos muy interesados por los villanos. Pero algún personaje nos tiene que agradar, nos tiene que simpatizar, nos tiene que hacer ese clic. ¿Qué aporta esta novela que la hace distinta? Los lectores sí se lo preguntan, aunque parezca que no. Ellos sí dicen, ¿en qué es, por qué es esta novela diferente? ¿Qué me aportó? ¿Qué aprendí? ¿Qué me gustó que no había yo encontrado en otros lados? ¿Y qué emociones despertó en mí? Al final del día, parte del contrato entre el lector y el editor de una novela muy particularmente es la palabra entretenimiento. Y a veces escuchamos la palabra entretenimiento y pensamos en algo banal, en algo sin chiste, en algo que es nada más para perder el tiempo. No, 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 no. La palabra entretenimiento es una palabra muy interesante y profunda. Cuando decimos que una novela nos entretiene, significa que por un momento nos saca de nuestro día a día, nos saca de el lugar donde vivimos, de la época en la que vivimos y nos lleva a un nuevo mundo, nos hace ponernos los zapatos de otros y nos hace sentir qué tristeza, enojo, alegría, una gama de emociones que pueden ir pasando de capítulo en capítulo. Entonces sí necesitamos que se despierten esas emociones y necesitamos entretener. Necesitamos que la gente de verdad por un momento deje su presente y entre al mundo que nosotros estamos creando para invitar. Cuando estamos editando una novela, estamos trabajando en las palabras y en las ideas de otro, porque algunos de nosotros compartimos oficio, somos editores y somos autores, y eso es bien complicado. Mis respetos y mi más Eh, y la verdad, gracias, gracias, gracias a Dios por los que son solamente editores, porque creo que hacen una labor increíble. Cuando tú eres un editor, empiezas a poner aspas, ¿no? Empiezas a marcar con palomitas, como decimos aquí en México. eh, Todo esto. ¿Me atrapó la historia? Sí. ¿Me mantuvo mi interés hasta el final? Sí. ¿Tiene una trama coherente? Sí. Si cuando terminas las 7 preguntas, todo tuvo una respuesta correcta, una palomita, pues ya, la novela está lista para publicarse. Ya nada más dedícate a la ortografía, dedícate a checar que todo esté en orden y convence a los directores para que esa novela sea publicada. Pero por lo general, incluso de nuestras propias obras y de las obras de los demás, hay uno o dos, o a lo mejor más de estas preguntas que no tienen una respuesta satisfactoria, es decir, que no es un completo sí. Por ejemplo, me atrapa la historia, pudiera ser que digas, me atrapó a partir de la página tal. Mantuvo mi interés hasta el final, perdí el interés en la página 40 y después regresó mi interés en la página 60. Tiene una trama coherente y tu respuesta podría ser casi, pero, ¿no? Etcétera, etcétera. Lo que tienes que hacer como editor entonces es después de leer el manuscrito como un lector, identificar cuáles de estas preguntas no tuvieron un completo sí, no tuvieron una respuesta total y satisfactoria, y entonces sentarte con tu autor y platicar y conversar y hacer las preguntas correctas sobre las cosas que tú ves que podrían mejorar para ofrecerle al lector una mejor experiencia, para poder hacer de este contrato algo muy sólido. Quiero, en el resto del tiempo que me queda, compartir con ustedes 5 cosas que según los expertos y también según mi experiencia son las que más son las que por lo general nos equivocamos aquí, o más bien estas 5 tienen que ver con las preguntas que ya les presenté. Y la primera es muy sencilla. Es, digo, muy sencilla para decir, pero muy complicada para corregir. Personajes planos o incoherentes. No estoy diciendo que Pinocho era plano, ¿eh? Para nada. Pinocho es un muy buen personaje, pero me recordó a que a veces nuestros personajes parecen títeres más que personas de carne y hueso. Solo por eso puse esta foto.
Entonces, vamos a pensar, ¿qué significa que tú como editor ves a un personaje plano o incoherente? Significa que algo falta. Algo falta en lo que tú estás leyendo que no te hace al personaje creíble, que no crees que te lo podrías encontrar mañana en el mismo medio de transporte o que no es alguien que frecuentaría tu escuela o viviría en tu casa porque no se te figura real. Algunas preguntas que puedes compartir con el autor son las siguientes. En primer lugar, tienes que hacerle ver al autor que toda novela tiene un personaje principal. Los autores, a veces me pongo ahorita mi sombrero de autor, a veces somos muy tercos. Yo fui muy terca con mis primeras novelas. Y yo les decía, no, no, es que yo no tengo un personaje principal. Yo tengo a muchos y todos son importantes en la historia, hasta que una editora me hizo ver que no es así. Siempre hay un personaje que es como ese pegamento que atrae a los demás personajes. Les voy a dar algunos ejemplos. ¿Quién es el personaje principal en Harry Potter? Bueno, pues es Harry Potter. No porque los demás personajes no sean tan importantes, porque algunos de ellos hasta nos caen mejor que Harry Potter, pero él es ese pegamento que une a todos. Podríamos pensar en El Señor de los Anillos y decir, ¿quién es el personaje principal ahí? Bueno, sí hay uno que a lo mejor no es muy obvio, podríamos decir, no, pues es el malo, ¿no? Es Sauron porque todos lo quieren derrotar. No, realmente es Frodo. Frodo es el que lleva ese peso sobre sus hombros, no solamente de llevar el anillo, sino de ir tejiendo la historia, porque al final del día todos estamos preocupados por lo que él va a lograr, más que los demás. Así que pregúntale a tu autor, ¿quién es tu personaje principal? Si tu autor no lo puede definir, si él no puede decir es fulano, entonces tienes que hacerle más preguntas de quién de verdad lleva la historia. ¿Quién, si quitas a este personaje del libro, ya no tienes libro? Y cuando contestas esa pregunta, ese es tu personaje principal. Y no se vale decir todos, ¿verdad? O sea, realmente siempre hay uno. Pregúntale después, bueno, si este es tu personaje principal, ¿cuánto lo conoces? ¿Qué sabes de su vida? ¿Es un estereotipo? Muchas veces, y sobre todo cuando estamos empezando, es muy fácil caer en estereotipos. ¿Cómo llegó ahí? ¿Cómo llegó a la historia? ¿Cómo llegó a este momento? El autor debe de saber el pasado de su personaje, que no necesariamente tiene que conocerlo el lector, o quizá va a conocer solo partecitas de ese pasado, pero sí tiene que saber un poco de cómo llegó ahí. Y toda experiencia nos cambia. Entonces, pase lo que pase en esta novela, debe de haber una transformación interna del personaje. Algo debe cambiar, para bien o para mal. No siempre hay crecimiento. A veces hay a lo mejor enojo, frustración y de hecho hay decisiones muy incorrectas. Pero por lo general a los lectores nos gusta escuchar que nuestros personajes vencen, que nuestros personajes triunfan, que aquellos por los que estamos aplaudiendo van a lograr un final no tal vez feliz, pero sí satisfactorio. E incluso si eligen mal, e incluso si se equivocan, queremos también que encuentren segundas oportunidades. Y esa fue mi experiencia cuando leí Crimen y Castigo. Sí, 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 el personaje hizo algo terrible. Sí, lo atraparon y él mismo confesó y la culpa no lo dejó. Y sí, al final tuvo que ir a recibir lo que dice el título de la novela, su castigo. Pero si ahí hubiera terminado todo, yo me hubiera enojado con Dostoyevsky. Pero no, Dostoyevsky, en el último capítulo, en el último, creo que 2 páginas, le da esperanza a este personaje y hay un cambio. Vemos una transformación, vemos algo nuevo que nos da esperanza. Sigue haciendo más preguntas sobre el personaje, porque a lo mejor el autor contestó a todo lo demás correctamente, pero sigue indagando para ayudarle a ver que a lo mejor todavía puede hacer que su personaje sea más atractivo. Por ejemplo, ¿cuál es el eje motivador de tu personaje? ¿Qué lo impulsa? El amor a sus hijos, el amor a su patria. ¿Cuál es ese intenso deseo o necesidad que tiene? ¿Por qué inició toda esta historia? ¿Qué quiere lograr? ¿Qué o cuál es el riesgo de perder si él no consigue esta necesidad, si él no logra su objetivo?
¿Cuáles son los riesgos? Por ejemplo, ¿qué hubiera pasado si Frodo no lleva el anillo a la montaña, ¿verdad? Y hace lo que tuvo que hacer. ¿Cuáles, cuáles eran las consecuencias? Bueno, las consecuencias iban a ser devastadoras para no solamente él y su comarca, sino para toda la Tierra Media. Entre más tenemos eh, riesgos o entre más tenemos cosas que perder, pues más intensa se vuelve la acción. Otra pregunta importante es, ¿el personaje es activo o pasivo? Momento de confesión. Una de mis primeras novelas, yo tenía un personaje, ella era madre soltera eh, y era una mujer muy inteligente. En mi mente era una mujer muy talentosa, pero no lo mostraba así. Dejaba que las cosas le pasaran a ella, pero no que ella de verdad tomara las riendas de lo que estaba pasando en su vida. Y entonces mi editora me dijo, es que es demasiado pasiva, no me gusta. Y obviamente yo me puse un poquito triste porque a mí sí me caía muy bien ella y me gustaba y llamaba yo mucho a su hijito, ¿verdad? Porque ella era madre soltera. Pero después me quedé pensando y dije, sí, es verdad, yo creo que tengo que darle a ella como personaje principal de esta novela, pues eso, ¿no? Que ella mueva, que ella proponga, que ella haga, que ella eh, encuentre soluciones. Algo que un autor puede hacer si tú ves que hay mucha pasividad de su parte o no está entendiendo el ejercicio, pues pídele que haga un mapa emocional de su personaje. Pídele que, no sé, marque dónde comienza, dónde llega, qué emociones experimenta y tal vez eso le ayude también a darle un poquito más de vida a un personaje que es plano. Y una pregunta que le tienes que hacer al autor es cómo te conectas con tu personaje. O sea, ¿a ti te cae bien tu propio personaje? Yo sé que es una pregunta que parece muy obvia, pero a veces quizá no ha rascado muy a fondo a su personaje y no le ha dado fortalezas o debilidades. A veces nos vamos a los extremos, le damos demasiadas debilidades o le damos demasiadas fortalezas y pocas debilidades. Quizá le puedes sugerir que haya un balance. También tienes que hablar de los pensamientos y reacciones del personaje. Quizá no nos está contando demasiado por lo que pasa por su mente y por eso no conectamos. Quizá sus reacciones son muy típicas, quizá sus reacciones son muy incluso incoherentes con su personalidad. Si está diciendo que es un personaje tímido y de pronto se para y grita y se pone enfrente de todos y dice, vamos a marchar, pues dices, no, su reacción no corresponde a la mejor a lo que nos has presentado hasta este momento y pudiera ser que el personaje de pronto siente esa necesidad de quitarse su capa de timidez y ser un personaje valiente, pero la pregunta sería ¿por qué? Y en esa respuesta, pues entra el conflicto, entra la trama, entra lo que queremos saber, y eso puede ayudar a que tu autor tenga personajes más atractivos. Y a veces nada más sugiere las escenas. Yo me acuerdo mucho, tengo yo una editora a la que quiero mucho. Ella trabajó mucho en mis novelas que publiqué con Grupo Nelson. Y una vez simplemente me sugirió una escena y me dijo, oye, ¿y por qué no pones a tal personaje pues en medio de esta situación difícil? Y me pareció brillante. Yo dije, ¿cómo no se me había ocurrido? Una escena hizo que de pronto el personaje adquiriera un nuevo matiz. Sugiérele escenas también. Dile, oye, ¿y por qué no pones a tu personaje acá y ves qué hace? Y eso puede ayudar a que el personaje de repente salga de su cascarón y nos brille. Entonces, número uno, si tu autor te ha dado un manuscrito con personajes débiles, planos, incoherentes. Trabaja con él para que sus personajes sean todo lo contrario, sean personajes fuertes, que brillen, que se nos queden en la mente, que tengamos esa necesidad de conocerlos y de decir, ay, ¿cómo desearía que fuera verdad o que fuera real y tomarme una taza de café con este personaje? El número dos es una trama predecible, poco probable, tramas débiles, y yo creo que también has leído novelas que incluso han sido publicadas que tienen este problema.
A veces hay muy buenos personajes y el personaje promete mucho, pero a la mitad del libro dices, ay, es que ya sé qué va a pasar. Y tienes razón. Y luego están los autores que los amas con pasión y locura porque nunca sabes con qué van a salir. Y siempre estás a la expectativa de ¿y con qué me va a sorprender? Y te sorprende. Para mí, siempre ha sido Agatha Christie. Eh, de joven creo que en un verano leí 10 de sus libros y hacía yo todas mis anotaciones de quién era el culpable y por qué estaba yo completamente segura. Y terminaba el libro y Agatha Christie siempre me salía con algo diferente. A lo mejor era porque era yo muy joven, no sé, pero a mí me divertía mucho. Y yo quiero ser de esas autoras, ¿verdad? Yo quiero ser de esas autoras que, ay, los lectores hasta se pongan un poco enojados de decir, no, no, pero ¿por qué me hace esto? Pero por lo contrario, obviamente, es esa trama predecible, esa trama poco probable, que de pronto todo se soluciona, una trama débil. Y a veces eso pasa mucho en nuestros círculos cristianos. A veces pensamos que porque ya nuestro personaje de pronto conoce a Cristo, todo se soluciona. Y esa es una trama poco probable, porque no sucede de la noche a la mañana, la transformación toma tiempo, el perdón toma tiempo. Entonces aquí tienes que hablar bien con tu autor y decirle muy puntualmente qué es lo que no está funcionando en la trama. Por ejemplo, le puedes decir, mira, es que tu personaje adquirió poderes o conocimientos justo cuando lo necesitaba, pero no hay nada que lo justifique. O sea, le llegó un escudo que ni siquiera habíamos hablado de escudos y de pronto ya derrotó a todos los enemigos y los soldados del ejército contrario. O le tienes que decir, mira, esta decisión no encaja con tu personaje. Todo el tiempo me has dicho que tu personaje es así y así y así, y de pronto hace esto, pero no hay nada que justifique esta acción o que me hiciera ver que por ahí iba a haber un cambio. Villanos que se vuelven buenos sin pistas previas, un desarrollo interno que no vemos, un romance forzado, o de pronto se enamoraron y en todo el libro no vimos ni una pista de que comenzaban a sentir algo el uno por el otro. Y de todo esto también existe todo lo contrario, un romance muy obvio, que desde la página uno dices, ah, ya sé que se va a casar fulano con sultano. Y por ejemplo, quiero poner aquí eh, la ilustración de Orgullo y Prejuicio. Orgullo y Prejuicio realmente no se trata de con quién se va a casar Elizabeth Bennet, medio lo sabemos desde el principio. Lo que nos tiene y lo que nos mantiene pegados al libro es cómo. Entonces, a veces quizá tu autor te dice, no, o sea, sí, fulano se va a casar con sultana y desde la primera página te lo voy a decir, pero lo que queremos saber es el cómo, porque eran opuestos, porque son de pueblos enemigos, porque no tienen nada que ver el uno con el otro, entonces queremos saber cómo es que llegaron a estar juntos. Platica mucho con tu autor, hazle ver qué exactamente no está funcionando en la trama y pídele que reescriba. Otro gran problema es el exceso de información. Y esto creo que nos pasa cuando somos autores principiantes, o por lo menos esa fue totalmente mi experiencia. Cuando yo empecé a escribir, aparte de que estaba yo muy influenciada por los clásicos, por libros un poco pues antiguos, etcétera, eh, empecé a hacer cosas como estas, ¿no? Les voy a dar un ejemplo y lo voy a leer muy rápido. Pero Mariana entró en la cocina, una cocina que había sido construida hacía más de 20 años, con azulejos blancos que ahora estaban un poco amarillentos por el humo de las velas y de la estufa que era de gas, aunque antes de esa habían tenido una eléctrica verde con botones grandes y metálicos que su padre había comprado en una tienda de segunda mano en un viaje que hizo a Guadalajara, cuando todavía trabajaba en la fábrica de autopartes, y que después dejaron de usar la estufa eléctrica porque se descompuso en el invierno en que nevó en la sierra, un invierno que todos recordaban porque fue particularmente frío. Mariana, al mirar la mesa redonda de madera con 3 sillas y una cuarta que estaba arrumbada en la esquina porque tenía una pata floja, suspiró, pensando en lo mucho que había cambiado la casa desde que su madre decidió pintar de amarillo las paredes. Un amarillo que en su momento parecía demasiado chillón, pero que ahora había perdido intensidad. Ahora, a lo mejor tú estás leyendo este párrafo y diciendo, no, no está tan mal, me estás explicando la casa,
me estoy imaginando las paredes amarillas. El problema es que este párrafo, que está muy detallado, no volvemos a hablar de ese invierno que todos recordaban porque nevó. No vuelves a hablar de que el papá trabajaba en un autopartes, una fábrica de autopartes. La estufa no vuelve a aparecer. eh, a veces queremos hacer todo tan vívido que ponemos muchos detalles, detalles que realmente no importan para la trama. Sin embargo, si este mismo párrafo es importantísimo porque la novela trata de aquel invierno en que nevó y esa estufa eléctrica que ya no funcionaba, ok, estoy de acuerdo. Este es un párrafo muy importante y pudiera encontrar lugar en la novela. El problema, insisto, es que a veces los autores queremos ser tan descriptivos que ponemos cosas que realmente después no importan, a nadie le van, no está añadiendo ni aportando nada a la novela. Y eso es lo mismo que hacemos a veces con la información rutinaria. Queremos ser tan realistas y queremos que la gente lo viva tan de cerca que damos cada detalle de lo que hacen en su día. Esa mañana Mariana se despertó a las 7, se estiró en la cama, bostezó, se levantó lentamente y caminó al baño, se lavó la cara con agua fría, se cepilló los dientes con su cepillo azul, se peinó frente al espejo y luego regresó a su cuarto para elegir ropa. Dudó entre la blusa blanca y la verde, pero al final escogió la blanca. Después bajó a la cocina, preparó café, sacó pan del refrigerador. Bueno, ya me entienden, ¿no? Estamos explicando cosa por cosa que Mariana hace. ¿Cuándo sería importante esta información? ¿Ok? Si al día siguiente Mariana hace exactamente lo mismo. Porque entonces yo me pregunto, ¿pero por qué hace lo mismo? ¿Por qué? O sea, entonces me pregunto, ¿es una persona demasiado rutinaria? ¿Es una persona que depende mucho de que todo salga bien en la mañana para que en el día le vaya bien? Pero si simplemente pasó este día y no, realmente no importa, solo podemos decir que esa mañana Mariana se despertó y salió. Y todo lo demás quizá no sea necesario. Tú como lector, cuando tienes los anteojos de lector, tú sabes aquello que te está perdiendo, que te está a lo mejor descontrolando, pero como lector no sabes que después el autor te tiene algo preparado y que esa blusa va a ser muy importante y que esa decisión entre la blusa blanca y la blusa verde va a ser crucial para la siguiente escena. Pero como editor, si tú leíste esto y en el resto del manuscrito no importó la blusa, no importó la rutina, simplemente fue exceso de detalles de parte del autor, tú se lo tienes que mostrar y decirle, esto quizá lo puedes resumir y simplemente dime qué es importante para que la historia avance. Esa es la palabra clave. La historia tiene que avanzar y a veces el exceso de información la desacelera. Pero nuevamente tú como editor ya sabes, tú ya leíste todo el manuscrito, entonces tú sabes que ese párrafo no tiene conexión con nada del resto del libro. Cuarto, uno de los problemas también es la falta de conflicto. Y esto pareciera algo, no sé, imposible de que sucediera, pero sí sucede. A mí me ha pasado. Eh, a veces como autores nos enamoramos del personaje o nos enamoramos del contexto histórico, pero no estamos conectados realmente con el conflicto. Entonces, siempre pensemos que en una novela se tienen que oponer dos fuerzas, no necesariamente del bien y del mal, a veces simplemente es el ser humano y la naturaleza, ¿no? El ser humano quiere vivir en paz, pero viene un evento fuera de su control y se destruyen cosas. Las dos fuerzas opositoras pudiera ser una persona contra su propio yo, o sea, él no quiere hacer algo que algo interno lo está impulsando a hacer. Tiene que haber entonces estas dos fuerzas. Tu personaje tiene una necesidad y alguien tiene que estar siendo ese obstáculo para que logre lo que más desea. Tiene que haber también en el conflicto algo externo y algo interno. Una de mis editoras me lo explicó muy bien en mi primer libro y me dijo,
tiene que estar pasando una guerra afuera, pero también una guerra adentro. Y cuando digo guerra, obviamente no estoy siendo literal, ¿verdad? No, no estamos hablando de que tiene que haber a fuerza guerra, pero tiene que haber problemas y conflictos afuera, pero también adentro. Adentro también el personaje tiene que estar experimentando esas dos fuerzas opositoras. Y sí, puede haber conflictos secundarios, es decir, puedes tener a tu personaje principal que tiene su conflicto, pero su antagonista o incluso su mejor amigo puede tener otro conflicto. Y la novela, eso es algo muy bonito de la novela, nos da suficiente espacio para que haya diferentes conflictos, algunos se van solucionando, otros se van complicando, pero siempre hay uno que sostiene toda la novela y ese es qué quiere tu personaje y por qué no lo puede conseguir. Trabaja con tu autor, siéntense, hagan. Yo recuerdo que una de mis editoras me puso una vez a hacer mapas, mapas de todo, mapas emocionales, mapas de conflictos, mapas de problemas, mapas de quién no se caía bien con quién, etcétera, etcétera. Entonces, eso nos ayuda mucho cuando tú puedes sentarte y hacer que el autor lo ponga de una manera visual. A lo mejor tiene toda la información ahí, pero no ha sabido expresarla, entonces tú le puedes ayudar. Otra manera de ayudar con los conflictos es, y en esto también he sido muy, muy afortunada con con mis editoras, un editor lee mucho, editor es una persona por lo general muy lectora. Quizá el conflicto y algo que va a llevar la novela de tu autor a otro nivel es precisamente el ambiente, pero no se ha dado cuenta. No se ha dado cuenta que el lugar donde ha puesto su novela tiene mucho potencial o que el tiempo histórico que ha elegido está ahí esperando, esperando y esperando que tu autor lo descubra. Hazle ver esas cosas. Un ejemplo es mi novela Donají. Donají originalmente, Margarita, no era el personaje principal, era otro personaje. Pero ella era parte de esa novela, ella era como un personaje secundario. Y mi editora me dijo, es que me encanta Margarita, es que me cae súper bien, es que yo quiero saber más de ella. Y yo le dije, ¿por qué? Y me dijo, pues por todo, porque viene de Oaxaca, porque le gusta cocinar, porque es muy, muy fuerte. Y mi tiempo histórico no cambió, pero mi lugar sí. Me fui de la Ciudad de México a Oaxaca, de donde era Margarita. Y el simple cambio de lugar geográfico me hizo una explosión de ideas, me dio una explosión de posibilidades, porque Oaxaca es un lugar lleno de colores, de comida, de historia, de conflictos actuales del momento en que yo estaba escribiendo, y eso me ayudó. Tú como editor puedes darle una pequeña sugerencia que haga que la novela, simplemente por cambiar de el norte de la ciudad al centro de la ciudad, sea una nueva. Y también ayúdale a recuperar los tesoros que hay en el tiempo histórico del que está escribiendo y a rascar ahí también lo que puede hacer que la novela crezca y que la novela adquiera nuevos matices. Por ejemplo, ahí entran mucho, como editores tenemos que estar muy, muy pendientes de eso porque a veces a los autores se les puede pasar los detalles. Si están escribiendo en cierta época histórica donde, por ejemplo, las mujeres vestían de cierta manera, pues no puede poner a un personaje vistiendo de otra manera, a menos que nuevamente sea parte del cambio, de la transformación del personaje. Pero cosas, las incoherencias, eso es mucho, mucho, mucho el trabajo de un editor. Por ejemplo, que alguien diga que había bronce cuando todavía estaban en la época de la piedra, si me entienden, ¿no? O sea, o que dijera, no, iba en un auto de esta marca y esa marca se empezó a producir en 1990 y el autor está hablando de 1984. Nosotros no lo vemos, pero los lectores sí. Un lector sí puede decir, "Ah, no es cierto, no hicieron bien su tarea. En esa época no comían esto, en esa época no se hacía esto, en esa época nadie escuchaba esta música porque todavía no estaba". Yo recuerdo que mi editora Sally, cuando publicamos una novela que es histórica, conocía
al historiador del pueblo, de donde es esta novela, y me dijo, vamos a llevársela y vamos a decirle que la lea y que nos dé su opinión. Y fue algo maravilloso porque sí encontró, sí encontró inconsistencias y me decía, no, es que esto no lo puedes poner porque en esta época en la que estás escribiendo todavía no había esto, etcétera. Entonces siempre como editores también podemos ayudar a que vayan a las fuentes correctas. Y los cinco sentidos, muy importante, ayúdale a que tu autor nos empape, nos diga a qué huele, dónde está, cómo se oye, qué se ve, etcétera. Y por último, los diálogos artificiales, y puse ahí unos fuegos artificiales. Esto los lectores también lo entienden muy fácilmente. A veces hay diálogos artificiales como estos. Mira, Juan, hoy es 15 de marzo y tenemos que entregar el informe a la oficina antes de las 5 porque nuestro jefe, que se llama señor González, nos dijo que si no lo hacemos así, perderemos nuestro empleo. Es decir, nadie habla así, ¿verdad? Si tú dices nuestro jefe es porque los demás ya saben cómo se llama. O hola, ¿cómo estás? Preguntó Ana. Hola, ¿cómo estás? Responde Luis. Hola, ¿cómo estás? Dice Clara. Queremos diálogos que suenen normales, que nos den información, que nos muestren la personalidad del personaje. Juan, ¿ya terminaste el informe? Casi. Recuerda que el jefe lo quiere hoy antes de las 5. Si no lo entregamos a tiempo, sabes lo que pasa. Ya metimos tensión, ya sabemos que Juan no ha terminado el informe, ya sabemos que el jefe pues a lo mejor tiene consecuencias para los que no entregan a tiempo, etcétera. Ahora, en el otro, hola, ¿qué tal tu día? Saludó a Ana con energía, energía. Ya sabemos que Ana viene de buen humor. Bastante bien, aunque cansado, respondió Luis encogiendo los hombros. Yo estoy igual que siempre, mucho trabajo, murmuró Clara tomando un sorbo de café. El diálogo se están saludando, igual que en el anterior, pero ya nos está permitiendo ver un poquito de cómo es cada quien, de cuáles son sus problemas, qué es lo que están experimentando. Los diálogos también tienen que ser a lo que vamos. Cuando yo empecé, también me encantaba poner todo el diálogo, como si estuviera yo con alguien en la vida real. ¿Y cómo estás? Y mira el clima. Y una de mis editoras también me dijo, no, 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 a lo que vamos. El diálogo tiene que avanzar la historia. ¿Te acuerdas que ya hablamos de esa palabrita? Tenemos que avanzar la historia. Cualquier cosa que frene el paso de la historia, tenemos que volver a recapacitar en por qué, si es necesario que esté allí, no es necesario. Y como editor, tú eres el mediador, tú eres el abogado. Y habrá días que seas el malo del cuento, porque tú eres el que va a decir, esta escena queda fuera, este diálogo queda fuera, este personaje no me gusta, pero ese es tu trabajo. Que el autor te escuche o no, bueno, ya ese es el trabajo del autor. Y autores que estamos aquí, seamos humildes y escuchemos, porque siempre unos ojos externos ven lo que nosotros no vemos, pero tú como editor tienes que decir lo que tienes que decir. Yo agradezco mucho a los editores que me han dicho, y de hecho una vez me pasó que me dijeron, esto no está funcionando. Y tuve que repetir bastante de esa novela, pero lo agradezco mucho. ¿Por qué? Porque la novela definitivamente mejoró. Así que lee como lector, corrige como editor, pero corrige la estructura antes de la escritura. Lo más importante en la novela, como primer paso, es que la historia quede fluida, que el lector pueda poner una palomita a todas las preguntas del principio. ¿Me atrapó la historia? Sí. ¿Llegué al final? Sí. ¿Me emocionó la historia? Sí. ¿Me agradaron los personajes? Sí. Y esa es la estructura de la novela. Lo primero es trabajar en eso. Y ya que el autor escriba, reescriba, lleguen a acuerdos, mejore la novela, entonces ya te preocupas de la escritura, ya te preocupas de los puntos, las comas, las mayúsculas, las minúsculas, los diálogos más puntualmente de cómo está, que si la raya, que si va aquí, que si no va acá, mejorar las palabras. Oye, repite 5.984 veces la palabra había o estaba, ten cuidado, usa mejores tiempos verbales, pero ese es el segundo paso. El primer paso es siempre corregir primero la estructura. Así que ánimo, ánimo editores,
si hay un mensaje en la historia, tu trabajo, nuestro trabajo, es ayudar a que llegue sin filtros ni distracciones al lector. El mensaje al final del día es lo importante de una novela y queremos que llegue y que el lector llegue hasta la última página, porque a veces el mensaje se esconde en las últimas 10 páginas, ¿verdad? Y queremos que llegue sin distracciones. Tu labor como editor es esencial para que cada historia llegue más lejos. Y si tú eres un editor que no trabajas en una editorial, pero Dios te ha dado eso a ti, te ha dado esos ojos, te ha dado ese poder de detective, ese poder de abogado, mediador, y quieres ofrecer también tus servicios como un editor para la gente que está autopublicando, hazlo, por favor, hazlo, porque necesitamos muchos editores y la gente, mucha gente que autopublica y que sube sus trabajos en las plataformas como Amazon, etcétera. De verdad quiere que pasen sus escritos por los ojos de un editor, pero a veces no sabemos a quién acudir o las tarifas a veces no son lo mejor para un editor que empieza. Pero si Dios te ha llamado a acompañar a escritores, ábrete a esa posibilidad, promueve tus servicios y empieza a trabajar con escritores para que esas historias lleguen de una manera muy pura a los lectores. Y sigue leyendo, corrigiendo, motivando y creando mundos que conmuevan. Sí, nuestro trabajo, el editor lee, lee y lee mucho, pero también corrige, pero también motiva. No se te olvide. Siempre que vayas a hacer una corrección, también motiva. Tengo una editora que me decía, mira, por cada cosa mala que te diga, te voy a decir una buena. Yo fui la que le dije, no, 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 nada más dime las malas, porque no tenemos todo el día. Eh, pero seamos personas que motivan y creemos o ayudemos a que los autores hagan estos mundos que conmuevan. Así que lee, lee y lee más. Y antes de que pasemos a las preguntas, quisiera dejar también un anuncio que tenemos de parte de MAI América Latina y voy a dejar que Karen lo dé, además que tengo aquí yo el póster antes de que deje de compartir pantalla. Gracias, Keila. Sí queremos invitarlos a inscribirse en el curso Cómo ilustrar un libro infantil con José Carlos Gutiérrez e Iván Anaya. Este es un curso muy, muy bueno para los que quieren participar en proyectos de cuentos infantiles. No se necesita ni se requiere ningún tipo de preparación ni conocimiento previo. Entonces, hay cupo todavía. Pueden encontrar la información en la página de MAI, www.myglobal.org, y allí va a aparecer todos los datos de cómo inscribirse, el costo, el precio, las fechas y todo. Entonces, los animamos a participar en este curso. Entonces, gracias, Keila, por lo que has compartido con todos nosotros hoy. Sé que ha sido muy interesante, muy bueno para todos. Rápidamente, así les recuerdo a todos que van a recibir la grabación y la presentación que Keila nos ha ofrecido esta noche. Como buenos detectives, entonces vamos a fijarnos en los personajes, la trama, el exceso de información, el conflicto y los diálogos para producir esos mundos que Keila compartió. Entonces, hay algunas preguntas que nos han hecho llegar. Quisiera empezar con una pregunta de Reina Keila, que dice que si puedes dar consejos de cuándo no aceptar editar un proyecto, cuando un editor dice que no, ¿qué razones guiarían a un editor para aceptar editar algo o decir que no? Bueno, hay dos tipos de editores. Los que trabajan para una casa publicadora realmente tienen que editar lo que les pide la casa publicadora que, que trabajen. Entonces yo supongo que aquí nos estamos refiriendo de alguien que trabaja como freelancer. Cuando tú eres un editor freelance, es decir, tú puedes decidir qué proyectos tomar y qué no, siempre es importante que tengas un momento de encuentro con el autor y le pidas un poco o un extracto de su obra. No te tiene que mandar todo porque los escritores somos muy celosos, ¿verdad? De nuestro trabajo, entonces solo un extracto para que tú veas y analices qué tanto te va a tomar
trabajarlo, si estás dispuesto a invertir todo ese tiempo en este proyecto, etcétera. Creo que para mí la respuesta sería, ¿cuándo no aceptar editar un proyecto? Para mí sería cuando es alguien muy cercano a ti. Ahí sí yo veo un conflicto de intereses. El editor es por definición alguien imparcial. Y cuando es tu esposo, ¿verdad? O tu, Mm, o a lo mejor tu mejor amiga, tal vez sería un poquito difícil. Entonces, creo que es más bien tú analizar si es pidiendo un extracto del trabajo, si es algo que te interesa, y si es alguien muy cercano, quizás la respuesta deba de ser, pues no. ujú. Excelente. También nos preguntan si una novela se enfoca solo en un conflicto interno, sería muy aburrido. Entonces, sí debe haber conflicto externo siempre también. Sí, sí, porque el conflicto externo es esencial, es lo que realmente mueve la novela al principio. Es decir, al principio es, uy, hay una guerra. Y el conflicto interno es, bueno, cómo va a reaccionar ¿no? el personaje. Pero siempre hay un conflicto externo. No me quieren en mi trabajo, perdí el trabajo. Es decir, siempre hay un detonante que está fuera del control del personaje y si no lo hubiera, pues no sería como la vida real, porque a todos nos pasan cosas que nadie esperábamos y entonces ahí es donde tenemos que ser transformados y tenemos que tener estos conflictos internos que van a llegar a un desenlace, pero siempre debe haber un conflicto externo que puede ser algo tan simple como, eh, no sé, no me o sea, no sé, problemas a lo mejor de salud y no porque sean simples, sino porque a veces puede ser una gripa, ¿verdad? Hasta puede ser algo ya muy, muy extenso. Ujú. Muy bien. Y Reina pregunta si tú crees que todo manuscrito se puede arreglar o rescatar. O sea, hay un punto cuando hay que decirle a un autor, olvídalo y comienza todo de nuevo". Realmente creo que no. Si un autor ha invertido tanto, 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 tanto tiempo en escribir, porque una novela es algo largo, una novela son más de, no sé, más de 20,000, 30,000 palabras, algo debe haber que se pueda rescatar. Es diferente cuando escribes un artículo y el artículo no tuvo principio ni fin, ¿verdad? Pero creo que toda novela, ya que el autor ha puesto tanto empeño y tanto tiempo, debe de haber algo por ahí. Ujú. Y para ser editor se debe estudiar o capacitarse. Existen cursos, sí, existen cursos y ahora cada vez más en línea. Yo he visto muchos a través de las plataformas que te capacitan para correr. Hay, nada más tengan cuidado, hay correctores, que eso es algo diferente, un corrector de estilo que se preocupa del lenguaje. Un editor tiene que ir hacia lo que estamos hablando de la estructura. Entonces vean siempre los temas que se muestran en esos cursos para ver si estamos hablando de este tipo de editor. Pero creo que el más o el mejor maestro es la lectura. Tienes que ser un lector voraz porque vas a poder decir, este libro está así, este libro le falta esto, etcétera. Ujú. Cintia nos había hecho llegar una pregunta sobre la inteligencia artificial para usar la inteligencia artificial para editar o corregir textos. ¿Qué piensas al respecto? Eh, Tengo aquí tres comentarios. El primer comentario es que algunas editoriales te piden no utilizar la inteligencia artificial, entonces esa es una realidad. Si ya la usaste, entonces no puedes llegar con todo delante de la editorial con una conciencia clara y decir, no, no usé inteligencia artificial. Entonces, y yo creo que hay que ser cuidadosos con eso porque sí, cada vez hay más, eh, pues sí, candados con la inteligencia artificial. Si estás autopublicando, creo que también tienes que preguntar a la misma inteligencia artificial, porque sí te puede contestar, si tienes que citar su participación por el tipo de texto que estás escribiendo, que es muy extenso, muy Ujú, extenso. Entonces hay también parámetros de cuánto usas tú la inteligencia artificial, tienes tú que decirlo. Y la tercera es que siento que la inteligencia artificial es una muy buena herramienta para generar ideas,
una vez que tú metes tu texto a la inteligencia artificial, sobre todo si es un servicio gratuito, recuerda que ese texto ya puede pasar a pertenecer a todo el mundo. Y Ujú, aun cuando pagas, eh, todavía la legislación no está tan clara. Entonces, pues si es tu trabajo, si es tu bebé, si es algo que tú atesoras mucho, pues simplemente sé muy cauteloso. ¿Te puede corregir la ortografía? Sí. ¿Te puede corregir la redacción? Sí, pero también puede quitar tu voz y darle la voz de la inteligencia artificial. Entonces tienes que valorar qué es lo que quieres. ujú. Es excelente, me encanta esa respuesta. Una pregunta para mí muy interesante porque personalmente estaba pensando en eso, es sobre la novela autobiográfica. ¿Qué recomendarías para la novela autobiográfica? Yo estaba pensando en cuanto al hecho de que el autor es el personaje principal también. Entonces, Sí, ¿cómo manejarlo y qué pistas darías? puede que esté yo mal en lo que voy a decir, no, no quiero decir que tengo todas las respuestas, pero eh, creo que si ya dices novela autobiográfica, ya hay una contradicción ahí. Si yo voy a escribir de mi vida, tengo que decidir si va a ser una novela o si va a ser una autobiografía. Creo que ya en el momento en que pones novela, significa que tú también ya te vas a esconder debajo de un personaje, vas a camuflajear muchas cosas, y es lo correcto para muchas situaciones. Si tú quieres que tu vida, todo el mundo la conozca, escribe tu autobiografía, escribe tus memorias, escribe tu vida. Si quieres escribir sobre tu vida, pero hay pasajes que son muy duros, que quieres esconder, que no quieres afectar a otros, escribe una novela. No tienes que explicar que es autobiográfica, no tienes que decir que es de tu vida. Al final del día, todos ponemos nuestra vida en cualquier cosa que escribimos. Ujú, Todos salimos ahí. De alguna manera, no puedes esconder lo que eres, lo que piensas, etcétera. Entonces, si vas a escribir sobre tu vida, hazlo, pero piensa que es una novela y como novela, reescribe también tu vida. ujú, O sea, no tienes que poner punto por punto de lo que te sucedió porque estás creando un personaje. E insisto, si no quieres hacer eso, simplemente escribe tu autobiografía. ujú. Muy bien. Y hay un límite, David nos pregunta, ¿hay un límite de años para hacer una autobiografía? No, no. Creo que ahorita si estás escribiendo no toda tu historia, se llama memorias, es más bien son tus memorias. Ujú, Y tu autobiografía, pues sí tendría que ser más como contar todo desde que eras niño y a veces solo queremos contar, por ejemplo, tengo una amiga que está escribiendo sobre su experiencia con su enfermedad, ¿no? Entonces, son sus memorias realmente, no es ujú, su autobiografía. Autobiografía, pues es más cuando ya es desde que naciste, que estudiaste, dónde fuiste, por qué fuiste acá, por qué fuiste allá. Pero ujú, finalmente también es tu vida. ujú. Tenemos un par de preguntas más. ¿Cuánto tiempo es prudente para escribir una novela? Digamos, en tu caso, ¿cuánto ha sido? Mira, ahí sí yo no puedo decir. Depende del tiempo de mi vida. Cuando yo era soltera, era una respuesta. Cuando tenía hijos pequeños, fue otra respuesta. Hoy tengo otra respuesta. Creo que hay novelas que yo tengo, que todavía no publico, que empecé a escribir hace 10 años y todavía no la termino. Va a ser una de las novelas que va a llevar más tiempo. Entonces, realmente no hay una respuesta concreta. Creo que es según vaya avanzando la historia, tu tiempo, tus ocupaciones, etcétera. Ujú. Y Priscila Chacón nos pregunta, he identificado los puntos flacos de mi novela. ¿En qué lugar me sugieres empezar por hacer cambios? ¿El principio, el nudo o el final? Empieza donde sientas pasión de comenzar, donde de veras quieras comenzar, porque cuando nosotros identificamos o alguien identifica por nosotros los puntos flacos de nuestra novela, generalmente tenemos "Ay, otra vez tengo que reescribir o, no sé, baja un poquito la pasión, baja un poquito la energía. Entonces empieza por el lugar donde sí sientas pasión, donde digas, voy a empezar aquí porque se me acaba de ocurrir esta maravillosa idea que quiero conectar. Empieza ahí y ya lo demás se va a ir dando. Pero sí, emocionalmente es fuerte tener que reescribir cualquier parte de tu novela. Es siempre uno
quiere hacerlo lo mejor la primera vez y cuando no pasa eso, a veces tienes un poquito de dudas de ti mismo, entonces empieza por aquello que te apasione, es el lugar donde digas, aquí está la oportunidad de mejorar y empieza ahí. Ujú. Muy bien, creo que hemos respondido a casi todas las preguntas. Em, me gustaría invitarlos a todos a seguir a My América Latina en Facebook y también a My Global en las diferentes redes sociales. Ahí sería Media Associates International y también la página www.myglobal.org, que nos sigan para que puedan ver todo lo que se publica. Y también sigan a Keila en las redes, publica cosas muy lindas en su blog, historias y artículos muy bonitos, entonces creo que podemos aprender mucho de ellas. Entonces, ha sido un placer, Keila, compartir este seminario contigo y gracias por todo lo que hemos aprendido y les deseamos buenas noches a todos y gracias por acompañarnos en esta ocasión. Estén atentos a nuestro próximo seminario. Bendiciones. Gracias, gracias a todos. Bueno, tienes muchas gracias y felicitaciones de parte de todos los participantes. Muchas gracias. Pues ya nos desconectamos, yo creo. Sí, voy No sé a... quién está grabando.